David, la caída de un gigante. Primera parte. Hola, bendiciones, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Hoy les traigo un nuevo estudio de un nuevo personaje bíblico, y me refiero a David, su historia, ascenso y caída. David es uno de los personajes más conocidos de la Biblia y de los más emblemáticos. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, dice Primera de Samuel 13:14 y Hechos 13:22. Pero cayó. Sí, David cayó en un pecado que por sus características para algunos eruditos de la Biblia se trató de un ataque jezabélico. En Primera de Samuel 16, David aparece por primera vez. Samuel, por mandato divino, llegó a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos. Y esto porque Dios había rechazado a Saúl, si se recuerdan, el rey de turno, pues éste estaba cometiendo errores uno tras otro. No me voy a detener a explicar todos los errores de Saúl porque esto ya lo compartí en otra serie de videos acá en mi canal. La pueden buscar, son 11 videos. Y bueno, ahí relato más en detalle todo acerca de su vida. Se cree que David tenía entre 12 y 16 años de edad cuando fue ungido como rey de Israel. Él era el más joven de los hijos de Isaí y una elección poco probable para ser rey, humanamente hablando. Samuel pensó que Eliab, el hermano mayor de David, era sin duda el ungido. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Aquel día David fue ungido con aceite, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Versículo 13. Como el Espíritu del Señor se apartó del rey Saúl, ¿se recuerdan? Y aparte que un espíritu malo lo atormentaba, un día uno de los criados de Saúl recomendó a David para que tocara el arpa, lo que nos indica que David tenía fama de ser músico, aunque su mera profesión era pastorear ovejas. A pesar de su corta edad, también tenía fama de ser valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y el Señor estaba con él, dice Primera de Samuel 16:18. Cuando Saúl le conoció inmediatamente, se complació con él y lo convirtió en su paje de armas. La satisfacción de Saúl con David desapareció rápidamente cuando David creció en fuerza y fama de guerrero. Quizás uno de los relatos más conocidos por todo el mundo fue cuando David mató al gigante Goliat. Aquel día David se hizo grande porque para derrotar a ese gigante filisteo le bastó una sola piedra. Eso fue un tortazo para Saúl porque David, siendo un jovencito, demostró liderazgo, gallardía, confianza, valor delante de todos. Y todo el pueblo vitoreaba el nombre de David. Ahí comenzó el enojo, la envidia, el resentimiento por parte de Saúl hacia David porque la gente gritaba: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Bueno, ustedes la mayoría ya conocen la historia y a partir de ahí Saúl ya nunca dejó de perseguir a David con la intención de matarlo. Después de la muerte de Saúl, muchos años después, David fue públicamente ungido como rey sobre la casa de Judá. Segunda de Samuel 2:4. Siendo ahora rey, David recuperó a Mical para ser su esposa nuevamente. Segunda de Samuel 3:14. David conquistó Jerusalén tomándola de los jebuseos y llegó a ser más y más poderoso porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Segunda de Samuel 5:7. Y así varios sucesos de victorias fueron caracterizando su reinado. Otro momento muy conocido en la vida de David se caracterizó por su entrega a la adoración y danza al Señor, de tal manera que un día Mical vio a David adorando al Señor con todas sus fuerzas, que dice la Biblia pues que hasta los calzoncillos se le veían delante de todos. Ella molesta le preguntó a David cómo él, siendo el rey, se daba ese lujo de actuar sin decoro en frente de su pueblo. Entonces David le respondió a Mical:
final. Fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto danzaré delante del Señor y aún me haré más vil, que esta vez seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Segunda de Samuel 6, 21 al 22. David entendió que la verdadera adoración está destinada únicamente para Dios. Después que David se estableció en su palacio y tuvo paz con sus enemigos, él quería construir un templo para el Señor. Segunda de Samuel 7, del 1 al 2. El profeta Natán primero le dijo a David que hiciera lo que considerara, pero luego Dios le dijo a Natán que David no sería el que construiría su templo. En su lugar, Dios prometió construir una casa para David. Esta promesa incluía una predicción que Salomón construiría el templo. Pero también habla de la venida del Mesías, el hijo de David, que reinaría para siempre. Segunda de Samuel 7, del 4 al 17. La razón de Dios para no permitir que David construyera el templo era que él había derramado mucha sangre. Sin embargo, el hijo de David sería un hombre de paz y no un hombre de guerra. Salomón construiría el templo. Primera de Crónicas 22. Y bueno, por donde quiera que David iba, dice segunda de Samuel 8:6, el Señor lo ayudaba. David reinó sobre todo Israel, impartiendo justicia y equidad entre su pueblo. David expresó bondad hacia Mofiboset en memoria de Jonatán, su amigo del alma. En fin, por razones de tiempo, se me hace imposible resaltar toda la vida de David, que como repito es recordado como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero sucedió un día que, debiendo estar David en la guerra, al caer la tarde, estando él en su lecho, en su hamaca, digamos, se levantó y comenzó a pasearse sobre la terraza del Palacio Real. Desde ahí vio, esta palabra es importante, vio a una mujer muy hermosa que estaba bañándose. Ubiquémonos en el contexto bíblico. Estamos en 2 de Samuel 11 y estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea 1960. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Versículo 4. Entonces David ordenó que se la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones sexuales, obviamente, ella se purificó y regresó a su casa. Hagamos una pausa acá. Quiero darles más contexto. El versículo 1 dice que en aquel entonces, cuando esto ocurrió, era tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pregunta, ¿qué estaba haciendo David encerrado en el palacio? ¿Dónde debía de estar David en ese momento? Pues en la guerra, guerreando. Uno de los propósitos de todos estos temas que tengo un año de estar compartiendo acá es para que entendamos que como creyentes estamos inmersos en una guerra espiritual. Nosotros deberíamos de estar diariamente todo el tiempo guerreando, porque nuestra lucha aquí en la tierra, dice Efesios 6, es espiritual. Entendamos esto, por favor. No es contra personas de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales de maldad, dice. En ese momento, más allá de su carne, más allá de su debilidad humana, David fue influenciado para caer en un gran pecado y cayó en la trampa. Se acostó con ella. David cayó en pecado de adulterio. Y no solo eso, cayó en pecado de asesinato y blasfemia, como lo vamos a ver más adelante. Y este es un ejemplo de que cuando el pueblo santo de Dios, o sea, nosotros los creyentes, aunque hayamos depositado nuestra fe en la obra de Jesucristo en la cruz, seguimos siendo pecadores, es decir, en nosotros continúa el pecado original y por ello necesitamos todo el tiempo vivir en una actitud de arrepentimiento y fe, luchando, guerreando diariamente, porque estamos, como les digo, en una guerra perenne todo el tiempo, diariamente. Y bueno, tarde o temprano, el pecado de nosotros se pone de manifiesto, como fue en este caso de David. Y no que David era conforme al corazón de Dios, pues. Bueno, esta es una de las cosas que vuelve loca a mucha gente. Mucha gente cree que porque somos cristianos,
creen que nosotros no fallamos. Y cuando fallamos, inmediatamente la gente nos señala y nos juzga, nos condena, y no se dan cuenta que esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. No dejamos de ser hombres, no dejamos de ser humanos. Y esto también tiene que ver con el trato de Dios con sus hijos. Se trata de los misterios de Dios con sus hijos. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, él también era un ser humano pecador. Cuando Satanás, la serpiente antigua, engañó a Eva con su astucia y le dijo: con que Dios ha dicho que no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, inmediatamente en ese momento dice que Eva vio el fruto que era agradable y codiciable. Alguien dijo que la ventana del alma son los ojos, y en Mateo 6:22 Jesús dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Así que tenemos que cuidar nuestra vista, tanto en lo carnal como en lo espiritual. La Biblia también nos dice que el ojo nunca se cansa de mirar. Una pregunta importante que vale la pena hacernos todos: ¿dónde tienes puesto tu ojo en este momento? ¿O dónde estás poniendo el ojo? Tu vida depende de dónde pongas el ojo. Eva cayó y miren las consecuencias que nos arrastran a todos hasta el día de hoy. David puso el ojo en esa mujer que no era suya y esto le trajo consecuencias terribles a su vida. Cuando dice que ella se purificó, quiere decir que Betsabé estaba con su menstruación. Una mujer debía esperar 7 días después del periodo menstrual para tener relaciones sexuales con su esposo. Esto indica que Betsabé no estaba encinta cuando se acostó con David. En mi opinión personal, David sabía que esa mujer era casada. Esa mujer no era para él una desconocida. Esa mujer sabía que le pertenecía a uno de sus soldados, y uno de los mejores soldados. Y sin embargo, a él no le importó. Pues como era el rey, ¿quién iba a decirle algo? Además, aparentemente nadie lo estaba viendo, pero Dios sí lo estaba viendo. Otra cosa importante que vale la pena resaltar: ¿qué mujer decente, sabia, prudente, recatada se baña desnuda en el terrado de su casa sabiendo que cualquiera la puede ver? Una mujer que se baña con la puerta o la ventana abierta del baño realmente es una mujer sin escrúpulos que quiere que la miren. No nos hagamos los tontos. Ustedes ya saben que algunas veces hablo sin pelos en la lengua. ¿Usted cree que Betsabé no sabía o no se daba cuenta que ella desde ese terrado de su casa podía ser vista por el rey cada vez que ella salía a bañarse? Si David la pudo divisar desde el terrado de su casa bañándose, esto nos habla de que había una distancia considerable entre el palacio y la casa de ella para poderla observar a detalle. ¿Usted cree que Betsabé era muy inocente y se descuidó así por así? Por supuesto que no. Betsabé sabía lo que estaba haciendo y lo que podía suceder en caso de que alguien viera su desnudez. En este caso, pues, el rey. Y es que la Biblia habla de que la mujer debe ser prudente en su proceder y decorosa en su manera de vestir. Increíble, pero a muchas mujeres no les gusta cuando se predican estos temas y se les olvida que nosotros los varones estamos hechos con características diferentes a la mujer. Nosotros somos más visuales y nos dejamos llevar fácilmente por lo que vemos. Y muchas mujeres sin escrúpulos lo saben. Muchas, por no decir todas, saben que el hombre es débil y por eso visten y se comportan de una forma provocativa, ¿sí o no? Yo acá veo a una Betsabé provocativa, poco sabia, necia, y no por ello estoy justificando a David. Aquí estamos viendo a dos personas pecadoras que deliberadamente se entregaron al pecado para saciar sus apetitos sexuales. Esta historia es muy ilustrativa de cómo Satanás engaña. Fíjense en el pecado de David. Mandó a preguntar quién era aquella mujer cuando él sabía. David estaba haciéndose el tonto y esto pasa cuando deseamos lo prohibido, cuando deseamos pecar, nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos los tontos, nos hacemos los inocentes y esto nos habla de lo que nosotros como seres humanos somos capaces
de llegar a ser. Por eso dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Pero allá afuera hay mucha gente que se cree buena, que se va a ir al cielo porque ellos no le hacen daño a nadie, dicen. Yo no he matado, dicen, y solo por eso se creen buenas personas, pero realmente no hay nadie que sea bueno. Hay una frase tan tonta que pulula mucho en las redes sociales, no sé si la han visto, que dice: la religión correcta es ser buena persona. A mí me da risa porque como si el ser bueno nos hace mejores personas, o como si ser bueno es suficiente para ser salvo. Nadie es bueno en esta vida. En Marcos 10, 17 al 18 dice que un hombre vino a Jesús corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Imagínense, ni siquiera Jesús aceptó ese calificativo. Solo Dios es bueno. Cuando yo tengo la oportunidad, le pregunto a esta gente que se cree buena: ¿has robado alguna vez? ¿Has dicho alguna mentira alguna vez? Y siempre me dicen que sí. Claro, porque todos lo hemos hecho más de alguna vez. Entonces, delante de Dios, eres mentiroso y ladrón, le digo. Haga usted la prueba y pregúntale a cualquiera si alguna vez ha robado o ha dicho alguna mentira en su vida y verá que le van a decir que sí. Y aunque dicen que sí, siguen afirmando que son buenas personas. Unos terminan pues enojándose y otras racionalizando y otras filosofando para sostener que son buenas personas, pero la Biblia dice lo contrario, señoras y señores. Primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la palabra no está en nosotros. Al hombre no le gusta ver su pecado, se molesta, y como nunca en la historia, esta palabra bendita, Dios como tal, es objeto de desprecio, de burla y de difamación. Yo no soy popular en las redes sociales precisamente porque mi contenido es bíblico. Tengo 2 años sosteniendo que el tema de psicópatas y narcisistas, más allá de ser un trastorno de la personalidad, es un asunto espiritual. Y por eso muchos me critican y me señalan y me dicen que estoy desinformando, cuando mi intención en realidad es llevar a la gente a la verdad del asunto, a donde la psicología jamás va a llegar. La gente que señala mi contenido y lo juzga normalmente es gente que está en pecado, porque la palabra confronta. La palabra dice en Hebreos 4:12: es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El hombre y la mujer que rechaza a Dios y su palabra y prefiere la psicología es porque no quiere dejar su pecado, ama su pecado y no sabe que su pecado la está llevando a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Continuemos con el contexto del pecado de David. Cuando David preguntó quién era ella, le dijeron que aquella mujer se llamaba Betsabé, que era hija de Elián y esposa de Urías. Eso quiere decir que David les ordenó a sus sirvientes que averiguaran todo de ella. David concibió el pecado y lo consumió acostándose con esa mujer casada. Alcanzan a ver cómo David, cegado por las concupiscencias de su pecado, desvió su corazón, cómo su fe decayó y el Espíritu Santo lo abandonó en ese momento. Aquí se manifestó lo que dice Santiago 1:15. En el momento que David deseó aquella mujer prohibida, concibió el pecado, y el pecado, siendo consumido, dice, da a luz la muerte. El pecado de adulterio nunca ocurre de la noche a la mañana. Primero se concibe y luego se consume. Por ejemplo, el hombre o la mujer que cae en fornicación o adulterio fue porque previamente ya lo estaba deseando. El hombre o la mujer que se justifica y dice después que no sé qué fue lo que me pasó, yo no lo quería, eso es mentira. Claro que es mentira, porque el hombre y la mujer que cae en este pecado tan horrendo sabe y está consciente de lo que está haciendo. David acá estaba coqueteando con el pecado, estaba jugando con fuego. Proverbios 6:27, ¿puede poner fuego un hombre en su seno sin que se queme la ropa? Dice. Algo que me llama la atención en esta historia es que cuando David tomó a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella, ella no dijo nada.
¿Puede usted creer eso? ¿Muy obediente o muy abnegada a ella o qué onda? Si alcanzan a ver el pecadote de Betsabé, ¿verdad? Me la imagino ahí, a lo mejor negándose, pero al mismo tiempo dejándose seducir como si nada ante el rey. Ay, no, don David, no haga eso. No sea así conmigo. No, don David, soy una mujer casada, pero sí dejándose que el otro la desvistiera, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo ya sé este discurso, no nos hagamos. A mí me gusta exponer esto así, como son las cosas, sin medias tintas, porque la Biblia es clara, la Biblia lo está diciendo. No me malinterprete, solo estoy hablando con franqueza y confianza porque sé que la mayoría de personas que me escuchan son personas arriba de los 30 años y esto yo me doy cuenta por las estadísticas del canal. Betsabé no era una santita, fíjense, y esto sucedió en el pueblo de Dios. Wow. Ella se purificó y regresó a su casa, dice el texto. Como quien dice, aquí no pasó nada. Hasta contenta seguramente regresó a su casa. Y su plan de seducirlo funcionó, si es que en verdad ese fue su plan. Y ahí están después chillando, justificando su pecado. Ay, pero ¿qué hice? Ay, yo no lo quería hacer. ¿Cómo pudo suceder esto? Versículo 5. Pero Betsabé quedó embarazada, dice. Y cuando se dio cuenta se lo hizo saber a David. Después de haber sido infiel a su marido, Betsabé salió a buscar ayuda por el miedo a enfrentar las consecuencias de su pecado. De acuerdo con la ley, ambos deberían haber sido ejecutados por su pecado. Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22. Versículos 6 y 7. Entonces David envió un mensaje a Joab ordenándole que hiciera volver a Urías elitita. Joab cumplió sus órdenes y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo se iba desarrollando la guerra. Versículo 8. Después de eso David le dijo a Urías, vete a tu casa y ponte cómodo. En cuanto Urías salió del palacio, David le envió un regalo especial a su mesa. Hagamos de nuevo una pausa acá. Ahora vemos a David desesperado porque el pecado ha salido a la luz y en aras de evitar, según él, consecuencias mayores, mandó a Urías, lo sacó de la guerra en la que estaba y bueno, lo sentó a su mesa y le dio un regalo, imagínense. ¿Acaso era su cumpleaños? La Biblia no da más detalles, pero yo me imagino que lo trató con mucha amabilidad y cortesía. ¿Cómo estás, Urías? Siéntate aquí, ponte aquí, ¿quieres comida? ¿Quieres un vino? Pero realmente la verdadera intención de David era convencerlo, que él tuviera relaciones sexuales con su esposa para que pareciera que el hijo que estaba esperando Betsabé era de él. Esto en sí ya es perverso y maquiavélico. ¿Pueden ver hasta dónde llega el engaño? Un abismo lleva a otro abismo, dice la palabra. Todo esto aconteció porque David no estaba donde debía de estar en su momento, en la guerra. ¿Qué tan importante es estar donde debemos de estar? Porque en un descuido, Satanás, la serpiente antigua, nos pone la trampa y siempre va a estar ahí para invitarnos a dar el mordisco para destruirnos. Ahora esta manifestación por ocultar el pecado es algo natural de todos los seres humanos. En el huerto del Edén, luego que Adán y Eva pecaran, inmediatamente vieron su vergüenza, sintieron miedo, se aislaron y para cubrir su desnudez, es decir, para cubrir su pecado, se vistieron con hojas de higuera, pero para Dios no hay secretos. David y Eva aprendieron esto del modo más complicado. Hasta el día de hoy, el hombre sigue sin entender esto. Yo lo entendí también del modo más complicado y doloroso. A veces el hombre entiende lastimosamente solo a la fuerza, a matacoche decimos en mi país. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús, Romanos 2:16. El escritor de Hebreos dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Hebreos 4:13. Sigamos con la historia. Versículo 9. Pero Urías no se fue a su casa, sino que pasó la noche a las puertas del palacio real en compañía de los siervos del rey.
Versículo 10 y 11. Cuando le dijeron a David que Urías no había dormido en su casa, el rey lo llamó y le preguntó: tú has tenido un largo viaje, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Y Urías le respondió: ¿podría yo estar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y Judá y los siervos del rey duermen en el campo? ¡Wow! ¡Qué respuesta! Esto nos habla de que Urías era un hombre responsable, cuerdo, centrado. Me puse a investigar el nombre de Urías y significa mi luz es el Señor. Aunque de origen gentil, parece que Urías adoptó la fe de Israel. La respuesta de ese hombre realmente es impresionante. Sus palabras demuestran que era un soldado dedicado y consciente que entendía que mientras su pueblo y su nación estuvieran luchando por el Señor, él no debería estar buscando placer personal. Tampoco fue un hombre aprovechado con su amo, pusilánime, culebra como decimos en Guatemala, sino que dejó en claro su fidelidad al rey y su compromiso con todo Israel, con el arca del Señor, con su jefe Joab, a quien incluso lo llama mi señor, con el ejército al que pertenecía, hasta con los siervos del rey, imagínense. Urías era un tipazo, y él en ese momento no sospechaba que su mujer le había traicionado, que le había quemado el rancho con el rey. Urías inocentemente se había sentado a la mesa del hombre que se acostaba con su mujer. A David se le estaban complicando las cosas. Versículo 12. Entonces David le dijo a Urías: quédate todavía hoy y mañana, te enviaré de nuevo al campo de batalla. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y David lo invitó a comer y a beber hasta que lo embriagó, pero más tarde Urías no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. Pregunta: ¿qué le pasó a David? ¿Cayó presa de su carnalidad o fue influenciado por este espíritu demoníaco? ¿Se volvió psicópata? Voy a tratar en este estudio de ir rompiendo algunos mitos, tradiciones y creencias con respecto a este tema, porque acuérdense que tampoco podemos espiritualizar todas las cosas, tampoco eso es bueno, eso es también caer en fanatismo. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y que nos dé las respuestas, estoy seguro que así será. Bueno, una vez una mujer X hizo un comentario con relación a esta historia, que con razón Betsabé le había sido infiel porque Urías era una persona que descuidaba su hogar. Eso es una mala interpretación, es un pensamiento o una forma de pensar, una forma de justificar el pecado, es una forma de deshacerse de la responsabilidad de sus propias decisiones. O sea que porque mi esposo o mi esposa no está en la casa por atender sus obligaciones laborales, por ejemplo, eso no es una licencia para serle infiel a alguien, para serle infiel a tu pareja. El punto acá no es ese, eso no es lo importante. El punto acá es que su mujer le había sido infiel a su marido con el rey. Y aquí está David abusando de su autoridad, incluso hasta embriagando a este hombre. Imagínense, para que en ese estado etílico vaya y se acueste con su mujer y todo parezca que el hijo que espera su mujer es de él. David estaba acá encubriendo su pecado. Proverbios 28:13 dice: el hombre que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y los abandona hallará misericordia. Salmo 66:18: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué Dios no responde a nuestras oraciones, y la respuesta está acá. Este quizás es el mayor peligro de ocultar el pecado. Ahora, ciertamente estoy seguro que Dios sí escucha nuestras oraciones. Qué importante es confesar nuestros pecados, porque definitivamente tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. El pecado saldrá a la luz y la devastación será total. Me recuerdo una vez que mi expareja narcisista le invité en varias ocasiones a que confesara sus pecados ocultos,
pero ella se negó una y otra vez. Me dijo que no le insistiera, pero una vez se sintió acorralada y se puso muy nerviosa. Me dijo que todo estaba bien con su vida y bueno, yo creí que se iba a descoser en ese momento, pero se mantuvo firme en guardar silencio. Eso fue después que ya me había descartado. Yo estaba en plena fase de hoovering y obviamente creía que nos íbamos a reconciliar. Inocentemente, pues yo pensaba de que las cosas iban a mejorar en nuestro matrimonio y que íbamos pues a volver a vivir juntos. Al cabo de un par de meses me di cuenta de la verdad. Ella me estaba siendo infiel y esto lo pude comprobar en su perfil de Facebook. Obviamente me tenía bloqueado, lo hice desde otra cuenta y en los comentarios de sus fotos habían comentarios de él expresándole su amor y en las fotos de él comentarios de ella expresándole su amor. Y cuando observé las fechas de esos comentarios me di cuenta que estaban saliendo desde que todavía nosotros estábamos viviendo juntos. Estoy contando esto con mucho detalle para enseñarles una lección. Acá yo no me estoy victimizando ni nada por el estilo. Eso ya es cosa del pasado. No es resentimiento, no es porque me duela, nada que ver. Lo cuento porque para que miren cómo el pecado termina engañando a las personas y las arrastra y las hace miserables, incluso las hace tontas, dice la Biblia, porque dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Y un último detalle es que miro sus publicaciones diciendo cosas más o menos así: por fin hallé al hombre de mi vida. Por fin estoy amando de verdad. Y resulta que sus familiares y demás amigos en Facebook en los comentarios aplaudían su supuesta felicidad y todos le deseaban toda clase de suerte y toda clase de bendiciones y toda clase de vibras, y todo esto es parte del engaño. Dígame usted, ¿acaso Dios puede bendecir el pecado? O sea, una relación adúltera. El día que la confronté por su pecado de infidelidad, le dije que yo ya sabía todo. Al principio lo negó y le mostré pruebas y al verse acorralada lo reconoció y con aquel gran orgullo me dijo: sí, no te lo voy a negar. Además, él me da lo que tú no me das. Adivinen quién fue la que dijo que Betsabé había sido infiel a su marido porque su marido la había descuidado. Exacto, ella. Bueno, volvamos al tema, ya para ir concluyendo. Al verse David en el hoyo de la desesperación, escribió una carta para Joab, el jefe del ejército, y la envió por medio de Urías. Esta carta decía: pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla y déjalo solo para que el enemigo lo hiera de muerte. Fíjense, David no solo usó a Urías para que llevara él mismo su carta de sentencia, sino que todo era parte de un plan para asesinarlo, para que todo pareciera que Urías había muerto en la guerra como cualquier soldado. David de nuevo estaba queriendo ocultar su pecado. David estaba actuando como un psicópata, si se dan cuenta. Y bueno, en el versículo 16 sucedió que Joab mandó a Urías al frente, donde peleaban los hombres más valientes, y cuando los amonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David, y entre ellos murió Urías el hitita. ¿Se dan cuenta cómo David se convirtió en un monstruo? ¿Verdad que hasta cierto punto David está actuando como un psicópata? ¿David está siendo influenciado en el espíritu de Jezabel? Bueno, eso lo vamos a ir poco a poco descubriendo. Es impresionante cómo David, el hombre conforme al corazón de Dios, el gran salmista, el hombre victorioso de 1000 batallas, convertido ahora en un adúltero y asesino. Vamos a dejar el estudio acá. Síganme en todas las redes sociales. Búsquenme como Javier Samayoa 79. Un abrazo, cuídense y hasta pronto. Bendiciones.